Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase en donde vamos a estar revisando conceptos básicos de lo que fue la materia o la asignatura que ustedes vieron en el semestre anterior, que se llamó lógica de programación. Este semestre van a compartir conmigo la asignatura que tiene como nombre programación estructurada. Entonces vamos a partir haciendo un recordatorio de lo que es la lógica de programación. Le voy a pedir a José que por favor, si nos puede dar lectura al primer término que se muestra en pantalla. Dice, lógica de programación es el razonamiento adecuado para la programación de computadores. Su objetivo principal es encauzar la lógica innata de las personas hacia la programación. Para ello utiliza técnicas tales como algoritmos, flujogramas, DFD y pruebas de requerimientos. Gracias, José. Entonces, miren, la lógica la tiene toda persona, sea programador o no sea programador, todas las personas tienen su lógica. Y la lógica nos ayuda a la parte de cómo razonar, de cómo pensar y darle solución a un problema. Por eso dice, es el razonamiento adecuado, ¿sí? Ese razonamiento todas las personas lo tenemos, pero hay una diferencia de una persona que estudia, por ejemplo, arquitectura y ustedes que estudian desarrollo de software. La lógica, perdón, de la persona que estudia arquitectura es diferente a la de ustedes, porque ellos utilizan una lógica para hacer planos, ¿sí? Construir eh, planos para viviendas, para edificios. En cambio, ustedes utilizan la lógica de programación para crear software, para crear aplicaciones, para crear programas. Entonces, las lógicas son diferentes, pero todas las personas tenemos lógica, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros utilizamos esa lógica innata, ¿sí? ¿Para qué? Para aplicar con las técnicas de los algoritmos, de los flujogramas, en la creación y diseño de un programa, de un software, ¿sí? Entonces, mediante estas técnicas de los algoritmos, de los flujogramas o los DFD, como se lo conocen, nosotros desarrollamos algo, creamos algo, pero tenemos que hacerle la prueba respectiva para ver si eso está funcionando o no está funcionando. Por eso se le llama pruebas de requerimiento, o en otras palabras, se le llama prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque mediante esa prueba yo verifico, compruebo si mi programa está correctamente funcionando. Y en el semestre anterior ustedes tienen que haber aplicado la prueba de requerimiento o la prueba de escritorio. Lógica de programación. No sé si está por ahí Darling y me ayuda con la lectura, Compañero, no me aparece lo que está compartiendo. de verdad. Algo raro. Es el internet de donde se encuentra, ha de estar muy lento, por eso no se le visualiza lo que yo estoy mostrando. Bueno, Claro, supongo que es Eric, por eso. Eric, ¿está por ahí? Eric a la una, Eric a la dos. Sí, ingeniero, dígame. Sí, Por como que favor, se ¿me va. puede dar lectura a lo que es lenguaje de programación? Claro. Lenguaje de programación.
Es un medio que le permite al programador dar órdenes o instrucciones al computador a través del uso de comandos y reglas de sintaxis, permitiendo la implementación de un código fuente. Listo, gracias, Eric. Miren, lenguaje de programación, como se lo dije en un inicio, es el programa, es el software, es la aplicación que nosotros como programadores vamos a utilizar para crear diferentes tipos de programas. Nosotros como programadores somos los que le damos las órdenes o instrucciones o comandos o código fuente al computador, ¿sí? Nosotros escribimos el código, nosotros digitamos todas esas instrucciones que al mismo tiempo se convierten en unas órdenes y que esas órdenes van a ser analizadas por el programa. Por eso se le llama reglas de sintaxis. ¿Por qué? Porque el computador tiene que analizarme, tiene que verificarme el código fuente que yo he escrito. Y si encuentra algún error de sintaxis, ¿qué quiere decir sintaxis? Alguna palabra, algún símbolo que no esté bien escrito, que no esté bien colocado. Entonces, eso es perdón, eso es un error de sintaxis. Algo que no hayamos escrito bien, permitiendo la implementación de un código fuente. Ese código fuente es lo que nosotros vamos a escribir por medio de instrucciones, por medio de comandos. Vamos a crear lo que siempre le estoy repitiendo. Vamos a crear software, vamos a crear programas. Por eso la carrera se llama desarrollo de software, porque ustedes tienen que desarrollar software, tienen que crearlo y tienen que, en este caso, direccionarlo a la parte donde el usuario final es el que lo va a manejar. Usted lo programa, pero ese programa que usted ha hecho no lo va a manipular usted, lo va a manipular otra persona, ¿sí? Entonces, allí va el punto que yo le digo. Ustedes tienen que crear el software, la aplicación, el programa, pero quien lo va a manipular es otro usuario. Y a eso se le llama usuario final, ¿sí? Herramientas de programación. Existen los lenguajes estructurados, ¿sí? Y existen los lenguajes orientados a objetos y eventos. Los programas estructurados o los lenguajes de programación estructurados, acá tenemos unos ejemplos. Está el lenguaje C++, está el BASIC, está el Pascal, el COBOL, el Fortran, que son lenguajes de programación estructurado que se utilizó hace muchos años atrás. En la actualidad, en algunas universidades e institutos que ofertan la carrera de sistema o ingeniería en sistema o desarrollo de software, todavía saben aplicar el lenguaje C++. Pero ya el BASIC, Pascal, COBOL y Fortran ya no lo utilizan, ya no lo aplican. Y usted me han de decir, pero ¿por qué aquí no está el que dijo el profesor? El NetBeans. El NetBeans, que es la aplicación, el programa que con ustedes vamos a trabajar, maneja las dos partes. Nos permite trabajar de forma lenguaje de programación estructurada y también nos permite trabajar lenguaje de programación orientado a objetos, que es la asignatura que ustedes van a ver el siguiente nivel. Entonces, entre los lenguajes de programación visual o los que son orientados a objetos y eventos, tenemos el Visual Code Pro, el Visual Basic, el Visual C, el Visual C Sharp, el Java, que acá está, el Python
y lo que es el Power Builder. Y aquí ustedes me van a decir, profe, pero yo he escuchado de otro programa, correcto. Hay un sinnúmero de programas, pero yo le coloco acá los más básicos, ¿sí? Estos son los más básicos que hay para desarrollar software. A esto de acá se le deben de sumar, por ejemplo, los programas que son para crear programación web, que es una de las asignaturas también que ustedes van a ver. Ingeniero, Díganmelo. discúlpeme que lo interrumpa. Perdón que le pida esto en la primera clase. ¿Cree que me pueda dejar salir unos 10 minutos antes? Claro, correcto, sí. Ya Ya, mismo muchas terminamos la gracias. clase, no se preocupe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un programa en ambiente web que esté con el internet allí, allí que todo el mundo pueda verlo, entonces yo debo de utilizar otro tipo de lenguaje de programación. ¿Sí? Bien, programador. ¿Quién es el programador? El programador somos nosotros, ¿sí? Lo que estamos creando en este caso, el software. Dice, programador es un usuario directo cuyas actividades básicas son diseñar, implementar, depurar e implantar programas en el computador. Nosotros por medio del NetBeans vamos a crear otros programas y que pueden ser implementados en el computador. Requerimiento es un requisito de un problema específico que debe ser solucionado a través de un programa. Lo que yo le decía antes cuando iniciamos. Ustedes vieron el algoritmo, entonces un algoritmo también viene siendo un ejercicio que nosotros le llamamos requerimiento. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, un algoritmo, yo le digo eh, sumar dos números y mostrar su resultado. Entonces yo tengo que hacer un algoritmo para sumar esos dos números y mostrar el resultado. Lo puedo hacer como algoritmo textual, lo puedo hacer como DFD o también lo puedo hacer como lenguaje de programación estructurada, aplicando código fuente. Programación. ¿Qué es la programación? La programación es la automatización de un conjunto de procesos aritméticos y o lógicos dados por un requerimiento a través de un programa de computadora. Entonces, con la programación, con lo que ustedes van a hacer conmigo, ¿sí? Nosotros vamos a ¿qué? Vamos a automatizar, vamos a automatizar un conjunto de procesos aritméticos y lógicos. Eso es lo que vamos a hacer. Vuelvo al ejemplo. Si yo le digo sumar dos números, ustedes lo hacen de forma manual, ¿verdad? 8 más 4 igual 12. ¿Cómo lo hago en código fuente? Entonces allí vamos a tener que utilizar unas líneas de comandos o instrucciones para poder hacer eso. Y vuelvo y repito, en algoritmo, en DFD, también lo podemos hacer. Es más, como ustedes vieron DFD, ustedes pueden primero hacer el diagrama, ¿sí? Verificar que funcione y luego lo pueden pasar a código fuente, lo que normalmente se hace. Sistemas de información automatizados o informáticos. Si ustedes se dan cuenta, acá está un lenguaje de programación que es Java. Miren que es un lenguaje de programación visual donde ustedes van a encontrar eh, los objetos, ¿sí? Que van a tener que colocarlos aquí en esta área, a esto de aquí, que es una pantalla, que le llama formulario. En esta área llamada formulario es donde ustedes colocan objetos. Colocan una etiqueta, colocan un cuadro de texto, un command button o botón de comando, colocan un list box, un checkbox, en fin. Pero esto de acá, ustedes lo van a ver después, ¿sí? Esto lo van a ver ya un poco después.
Entonces, los sistemas de información es el conjunto de programas y archivos de información que permiten automatizar un sistema manual. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de facturación e inventario. Solamente vamos a tomar como ejemplo el sistema de facturación. Nada más. Y pregunto, cuando ustedes iban a comprar algo, por ejemplo, a una farmacia, ustedes dicen, tiene, eh, por ejemplo, paracetamol. Usted llega a la farmacia, saluda, claro, y le dice, por favor, necesito 5 paracetamol. ¿Qué es lo que hace el farmacéutico? Pregunto yo. ¿Qué hace el farmacéutico? Busca en el inventario si hay stock. Busca en el inventario si hay en stock. Si lo hace de forma manual, ¿cómo lo haría? Ir a la percha. Ir a la percha. Correcto. Muy bien. Si lo hacemos de forma automatizada, ¿cómo sería? Verlo en la computadora. Mediante la computadora. Pero en el computador, ¿qué tiene que estar? El inventario. No. Escuchen la pregunta. Si lo voy a hacer de forma automatizada, ustedes me dicen mediante la computadora, correcto. Pero ¿qué tiene que tener la computadora para yo poder hacer esa venta de forma automatizada? Sistema. El sistema, correcto. Aquí está la palabra, sistema, ¿sí? Necesito tener una aplicación, necesito tener un programa, un software que me permita, ¿sí? Verificar, comprobar si ese producto lo tengo en stock, como lo decía el compañero. Mediante el computador, yo puedo escribir, ¿sí? Aplicando un software, yo escribo paracetamol y el programa me va a hacer la búsqueda de forma automatizada. Si tengo o no tengo, si existe o no existe, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama automatización. Es un sistema de facturación. El farmacéutico lo que hace es, mediante el sistema, escribe el medicamento, hace la búsqueda y luego le responde el sistema si existe o no existe, si lo tiene o no lo tiene. E incluso le dice cuántas pastillas paracetamol en este caso existen en el stock. Le puede decir que existen 1000 pastillas de paracetamol de 500 miligramos, 500 pastillas de paracetamol de 1 gramo. O sea, le da toda la información de ese producto. Además de darle el precio, ¿verdad? Entonces, esa parte quiero que la tengan bien en claro ustedes. Que el sistema de información, ¿sí? Vamos acá arriba un ratito. El sistema de información automatizado o informático, ¿sí? Es aquel conjunto de programas que permiten automatizar el sistema manual. Este está asistido ¿por quién? Por el computador. ¿Qué facilita? Va a facilitar muchas cosas, desde el tiempo. Porque en antes, como lo decía el compañero, yo voy a la farmacia a comprar un medicamento y el farmacéutico iba a la percha a ver si tenía o no tenía el producto. Ese tiempo en la actualidad ya no existe, porque ya el farmacéutico no va a revisar a la percha si existe ese medicamento, sino es que ya por medio del software ya lo sabe, ya lo identificó
Ya lo buscó, lo encontró y el sistema le está diciendo si hay o no hay, cuántos hay y cuánto vale. ¿Estamos claros en esa parte, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? De mi parte no, ingeniero. Listo. Y miren que así hay diferentes tipos de sistemas de información o sistemas informáticos. ¿Sí? El sistema de matriculación de estudiantes, sistema de nota de estudiantes de un colegio, de una universidad, etcétera. El sistema de pago de planillas de energía eléctrica, de agua potable, de telefonía, etcétera. Entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones informáticas, de programas informáticos que ya no permiten que de forma eh, automatizada hacer ese proceso más rápido. Ustedes van, por ejemplo, a un hipermarket, a un supermarket, a un centro comercial. Usted va a hacer sus compras, ¿verdad? En el producto, ahora en la actualidad, viene con un código de barra. Y para eso existe un lector de código de barra. ¿Qué es lo que hace la persona que le está a usted comprando? ¿Qué es lo que le hace la persona a usted cuando está comprando? Usted, por ejemplo, compró, Escanea el código. correcto, muy bien, escanear el código, correcto. Por medio del lector de barra de código, ¿verdad? Un ejemplo, digámosle así. Miren, imaginémonos que este sea mi lector de barra de código, ¿verdad? Y yo compré un producto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el lector de barra de código? Mediante su láser, ¿verdad? Escanea el código y automáticamente en la pantalla del computador va a aparecer la información de ese producto de forma automatizada, de forma automática, como le podemos llamar también. ¿Estamos? Entonces, para hacer eso, claro que se lleva un buen tiempo la programación, hay que diseñar una base de datos para ver dónde voy a almacenar la información. Entonces, de esa manera, en la actualidad se manejan las compras, las ventas. Ya solamente con escanear ese código automáticamente sabemos toda la información de ese producto. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver qué más acá, qué más. Bueno, esta tarea sí la hicieron ustedes también en el semestre anterior. Proceso. Al hablar de proceso, me estoy refiriendo a lo que yo ya le conversé, a lo que yo ya le expliqué. ¿Qué es un proceso? La manipulación de datos a través de operaciones de tipo aritmético o de tipo lógico. Existen dos tipos de procesos, el manual y el automatizado. El manual utiliza cálculos matemáticos o lógicos ejecutados ¿por quién? Por la persona. Pero el automatizado, ¿cómo sería? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo sería el proceso automatizado? Una calculadora, no. ¿Ya? Podemos utilizar una calculadora. ¿Qué más podría hacer? ¿De qué otra forma podemos automatizar un proceso Mediante código. mediante el código? ¿Ya? Miren, Por los matemáticos.
Perdón, no la escuché bien. Cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos, sí, pero ¿cómo los hago automatizados? De forma manual, yo cojo, perdón, yo tomo un lápiz, un esfero, una hojita y comienzo a escribir Mediante la computadora. mediante la computadora, ya, correcto. Entonces, proceso automatizado son los cálculos matemáticos o lógicos ejecutados por el computador, ¿sí? Previa a una programación. Lo que yo le vengo diciendo, nosotros creamos el software, nosotros lo diseñamos, lo creamos, lo implementamos, lo hacemos funcionar. Una vez que ya esté todo hecho, esa parte, ya ese sistema, ese programa está funcionando correctamente y hace sus cálculos matemáticos de forma directa o de forma automática. Ya no tenemos que estar utilizando lápiz o esfero o con una hojita, tampoco tenemos que estar utilizando la calculadora, sino que el computador automáticamente me va a dar los resultados. Esa es la parte automatizada. Yo quiero que ustedes entiendan esa partecita de ahí. ¿Sí? Que todo lo que yo haga en el computador, que todo lo que yo realice con el computador es automatizado, pero tiene que haber pasado por una programación. Y es lo que ustedes van a hacer conmigo en este semestre. Así que espero que no se pierdan ninguna de las clases. Espero que estén conectados siempre allí conmigo, ¿sí? Los días jueves, o como se lo dije, puede hacer caso que quizá algún jueves no pueda, pero la actividad va a quedar en el aula virtual. Bien, el modelo matemático simple maneja, en este caso, tres cosas. Lo que es teoría, lo que es requerimiento y lo que son datos, ¿sí? El modelo matemático simple es una expresión aritmética. Por ejemplo, yo le digo 2 más 2. Es una teoría porque parte de un principio científico. Yo tengo que conocer qué es la suma. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo que saber qué es la suma, cómo se la hace, qué signo utiliza. Tengo que saber la definición del problema. En este caso, ¿el problema cuál sería? Sumar dos números, ¿sí? Para sumar los dos números, yo tengo que saber entonces la teoría. ¿Qué es la suma? ¿Cómo se la hace? Y tengo que saber también lo que es los datos, la referencia para ejecutar el modelo. Entonces yo tengo que conocer esa partecita de allí, ¿sí? Entonces el modelo matemático simple maneja esas tres opciones. Definición del problema, los datos, la teoría. Vamos más abajo. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es, en este caso, un ejemplo de modelo matemático simple. Dice, una carretera que une dos ciudades posee una longitud de 45 millas. Obtener dicha longitud en kilómetros. ¿Qué nosotros tenemos que saber? Primero, definición del problema. ¿Cuál es la definición del problema? Obtener el número de kilómetros. Porque el ejercicio, el contenido, el enunciado me lo está diciendo. Obtener dicha longitud en kilómetros. Entonces yo tengo que conocer, ¿sí? En este caso, en la definición del problema, que es la obtención del número de kilómetros. En una carretera, ¿sí? Con una longitud de 45 millas. Entonces, me están diciendo que son 45 millas, pero me piden que el resultado sea en kilómetros.
Entonces, allí recurro primero a datos y digo que milla tiene un valor de 45, ¿sí? Y luego voy a la teoría. En la teoría, ¿qué tengo que saber yo? ¿A cuánto equivale una milla en kilómetros? Esa es la teoría científica. Yo tengo que conocer, ¿sí? Tengo que conocer cuánto equivale una milla en kilómetros. Lo investigo, lo investigo y me dice que una milla va a ser igual a 1,61 kilómetros. Entonces vengo y aplico el modelo matemático simple, donde digo que kilómetro va a ser igual a milla por 1,61. ¿Sí? Ahora reemplazo valores. Digo que kilómetro va a ser igual a 45, que es el valor de las millas que me han dado en el enunciado, por 1,65, que es el valor en kilómetros de una milla, dándome un resultado de 72,45 kilómetros. Entonces ya tengo el resultado en kilómetros, cumplí, ¿sí? Ya hice el ejercicio y obtuve mi resultado. Y finish. Terminó el ejercicio allí. Entonces, de esa manera se maneja el modelo matemático simple. Y que esto de aquí, esto de acá, nosotros vamos a tener que aplicarlo, pero ya en código fuente. Ya no así, de esta manera, sino que ya aplicando instrucciones o comandos de programación para hacer este tipo de ejercicio. Y así nosotros vamos a tener que realizar varios ejercicios de diferentes tipos, no solamente así sencillitos, sino que van a haber eh, más ejercicios de una manera un poquito más, digámosle, fuerte o complicados, digámosle así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros vamos a aprender. No podemos estar siempre con ejercicios sencillitos, fáciles. Tenemos que buscar la manera de aprender bien. Y esa manera es buscando dificultad para darle solución. Las técnicas de programación, como lo dije también anteriormente, las técnicas de programación en este caso, algoritmos, que ustedes lo vieron, diagramas de flujo, que también lo vieron, pruebas de requerimiento o de escritorio, y terminamos con la codificación. La codificación es el código fuente, como lo dice acá, ¿sí? El código fuente. Lo que usted va a escribir, lo que usted va a aprender en esta asignatura, en este nivel. Entonces, siempre cuando una persona inicia sus estudios en una carrera tecnológica, desarrollo de software, ingeniería en sistemas, análisis de sistemas, etcétera, lo primero que ven son algoritmos. Y eso ustedes lo vieron en el semestre anterior. Y algoritmos son los conjuntos de pasos ordenados o secuencia lógica para dar solución a un problema. Diagrama de flujo, también denominado flujograma. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pregunto yo a ustedes. Vamos a ver. Vamos a interactuar. Ya esto ustedes lo vieron, ya lo conocen. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una secuencia de pasos para Diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Vamos, ¿quién no sabe? No lo busquen en el internet porque ya ustedes tienen que conocerlo. Es como una forma es una, gráfica, es como una forma gráfica de representar un proceso ordenado. Correcto, muy bien, José. Eric, ¿me iba a decir algo?
secuencia. Se le escucha entrecortado, Eric. Darling, ¿usted sabe qué es un diagrama de flujo? Una secuencia de pasos ordenados. Una secuencia de pasos ordenados. Tiene su lógica, pero eso más bien yo lo veo como algoritmo. Miren, su compañero José tuvo mucha razón. Diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Eso sí, sencillito, facilito. Diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Qué es la prueba de escritorio o qué es la prueba de requerimiento? Comprueba si cumple o no el requerimiento. En otras palabras, la prueba de escritorio me va a comprobar o verificar si lo que yo he hecho está bien, si lo que yo hice funciona correctamente. Esa es la prueba de escritorio o la prueba de requerimiento. Y por último, la codificación, que como se lo dije también, es el código fuente. Lo que usted escribe en el NetBeans, ¿sí? Todo lo que usted va a escribir en ese programa llamado NetBeans se llama código fuente. Ese código fuente está representado por instrucciones o comandos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. Listo. Vamos a continuar. Los algoritmos normalmente se le dice que es el conjunto de pasos secuenciales con un orden lógico que llevan una secuencia de ejecución con el objetivo de cumplir un requerimiento específico. En antes yo dije que el requerimiento específico es justamente un problema, ¿sí? Un ejercicio. Usted lo lee, lo analiza, lo reflexiona y lo comienza a ejecutar para darle la solución. Entre los tipos de algoritmos existen dos, los que nosotros más utilizamos, el no computacional y el computacional. ¿Qué es lo que hace el no computacional? Son aquellos escritos por el hombre y ejecutados por el hombre. ¿Qué quiere decir? Que usted lo escribe y a medida que usted lo va escribiendo, lo va ejecutando. Pero el algoritmo computacional, su palabra lo dice, computación. ¿Sí? Estamos. Son aquellos escritos por el hombre y ejecutados por el computador. Entonces yo le digo al computador, yo quiero que me sume dos números y me muestre el resultado en pantalla y el computador lo hace. Claro, que previo yo tengo que programarlo, porque si no, ¿cómo va a funcionar? Entonces, esa es la diferencia entre el no computacional y el computacional. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, acá, tenemos este ejemplo de cómo guardar un documento en Word. Entonces ahí tienen que describir todos los pasos, abrir Word. eh, bueno, si ya está abierto Word y solamente lo pide guardar, entonces ¿qué tienen que hacer? Dar clic en archivo, ¿verdad? Dar clic en guardar como, darle la ruta, dar clic en examinar para darle la ruta y luego darle el nombre del archivo y dar clic en guardar. Y ese fue todo el algoritmo no computacional para ese requerimiento. ¿Sí? Dice,
segundo requerimiento. Hacer un resumen de un tema X. ¿Qué tienen que tener ustedes para hacer un resumen de un tema? El, ¿Qué tienen que tener ustedes para hacer un resumen de un tema X? De un tema Conocimiento sobre ese cualquiera. tema. ¿Perdón? Conocimiento sobre el tema. Conocimiento sobre el tema. Claro. Primeramente, leerlo el tema, entenderlo y sacar el resumen. Ya, muy bien. Pero yo para hacer ese resumen, primero lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que tener es el tema, ¿verdad? Tengo el tema me dice que es informática. Luego, leer el contenido, analizarlo y comenzar a hacer el resumen. Sacar lo más importante o extraer lo más importante, ¿verdad? Imprimir una hoja de cálculo, algo parecido a cómo fue guardar. Luego doy clic en archivo, doy clic en imprimir, doy clic luego en, en la ventana de imprimir, doy clic en el botón que justamente tiene el nombre imprimir y listo. Son, mire, cosas sencillitas así que usted las sabe rápido, las conoce. Preparar una exposición de un tema X. ¿Qué necesita usted para preparar una exposición? saber el tema. Saber el tema. ¿Qué más? Investigar el tema. Saber el tema, investigar el tema, luego utilizar una herramienta, puede ser la computadora con PowerPoint, o puede ser un papelote, un papelógrafo, etcétera, ¿verdad? Y así usted tiene que ir describiendo paso a paso para darle solución a ese requerimiento. De esa manera, ese es el algoritmo no computacional, donde yo tengo que escribir paso a paso de una forma ordenada para darle solución a ese problema. ¿Estamos claros hasta allí? Los algoritmos computacionales son aquellos algoritmos que se ejecutan mediante el computador y que permiten cumplir un determinado requerimiento o proceso manual. Vuelvo al ejemplo. Sumar dos números. Yo decía 2 más 2 igual 4. Pero ¿cómo le doy solución mediante el computador? Entonces tengo que programarlo. Tengo que escribir un código, ¿verdad? Y que este código me dé el resultado de forma automática. Entonces, el programador, al escribir el algoritmo computacional, debe tener en mente el cumplir con un ciclo de procesamiento de datos, ¿sí? Y utilizar cierta terminología en cada una de las etapas. Así de fácil. Tenemos que cumplir el proceso. Y el proceso normalmente, el proceso que ejecuta el computador es entrada, proceso y salida. Esas son las tres funciones básicas del computador. Entrada, proceso y salida. Y justamente nos toca lo que es el ciclo de procesamiento electrónico de datos. Entrada es cuando yo hago un registro de datos, cuando yo ingreso, ¿sí? A eso se le llama leer o lectura. Luego viene el proceso. ¿Qué es el proceso? Los cálculos matemáticos, lógicos y el almacenamiento de los datos. Por ejemplo, yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar una raíz cuadrada, sacar una raíz cúbica, sacar el valor del IVA, aplicar un descuento, un recargo, etcétera. Todo eso son procesos. Y la salida son los resultados de la información, que en otras palabras le dicen escribir. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, realizar un
programa que me permita sumar dos números y mostrar el resultado por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ingresar los dos números que voy a sumar. Luego, el proceso, que es la suma. Y luego, el resultado, que es la suma que se está almacenando en una variable. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Bien. Entonces, niños, si no hay pregunta, vamos a quedar hasta aquí. ¿Sí? Vamos a quedar hasta aquí, por favor, en esta primer sesión, en esta primer clase. Si me activan las cámaras, por favor. ya la tengo activada, ingeniero. Eric, si me puede activar su cámara. Yo también la tengo activada por si acaso, ingeniero. Desactíbela y vuelva a activar porque no los veo, no lo estoy viendo. Listo, ya estoy. No, no lo veo. Bueno, en fin, este, yo les agradezco por haberse conectado a esta primer sesión de trabajo. Nos estaremos encontrando la próxima semana, si Dios lo permite. Cuando ya esté habilitada el aula virtual, la coordinadora le estará comunicando o yo le comunico para que puedan realizar ya las tareas, las actividades que están en el aula virtual. De mi parte ha sido todo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, por favor, antes de cerrar la sesión. De mi parte no, ingeniero. Para mí Muchas tampoco, gracias. ingeniero. Listo. Entonces nos estaremos viendo en la próxima clase, niños. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias. Bueno, ingeniero, gracias.